Bienvenidos a Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Un programa del Comité Cívico de Dos Quebradas y la Red Nacional de Veedurías. Hoy desde las oficinas del Colectivo Nacional de Pensionados Ferroviarios Aconalferros, con don Jesús Ernesto Mendoza hablando del pasado, presente y futuro de los ferrocarriles en Colombia. Don Jesús Ernesto, bienvenido. Don Jorge, muy amable. Es bonito que Colombia conozca la verdadera historia, porque el historiador conoce la historia, pero no conoce la historia propiamente dicha. Nosotros vivimos la etapa crucial de Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde su origen. El primer consejo en Colombia que creó fue en 1835, cuando fue el principio de los ferrocarriles norte, nordeste, Salto de Tequendama, Girardot, Lima, Huila, División Santander, División Pacífico, División Magdalena y División Antioquia. Desde Cali a Buenaventura, desde Cali a Popayán, Armenia, Pereira, Nacederos, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvimos 3.780 kilómetros de recorrido, entre ellos las líneas principales y los apartaderos. A Ferrocarriles no lo quebraron los trabajadores, ni los servicios médicos, clínicos y hospitalarios, ni los uniformes, ni lo que nos daban a la gente de la vía, a la gente de talleres y a la gente de locomoción. A Ferrocarriles lo quebró la miopía de un gobierno incapaz que prefirió liquidar a Ferrocarriles cuando en ese momento el Sindicato Nacional Único de Trabajadores Ferroviarios de Colombia le propuso al gobierno nacional 3 elementos fundamentales para salvar a Ferrocarriles, que era la restauración de los ferrocarriles, la modernización y la recuperación del equipo tractivo y la línea férrea. El gobierno nacional, cuando le presentamos la propuesta, el sindicato del gobierno nacional dijo que los trabajadores no podrían ser coadministradores del Estado colombiano. Y valió, en su liquidación, valió 10 veces más la liquidación de Ferrocarril que haberlo modernizado y haberlo actualizado. Teníamos una línea férrea de 914 milímetros, que era lo más anodino y decrépito en la historia de los ferrocarriles del mundo, comparado con las líneas modernas de los países desarrollados de 1.46 centímetros. Por lo tanto, el ferrocarril en etapa de montaña, como es desde el Alto de la Tribuna hacia La Dorada, o como es desde cualquiera de las regiones de Colombia en Antioquia o en la división Pacífico, con pendientes superiores a 3.8 sobre 100 o a 4.6, que era la dimensión y el ángulo de proporcionalidad que tenía la altura de la línea férrea, casi toda en montaña. Luego hubo la desaparición de ferrocarriles y empezamos la otra etapa nueva cuando teníamos el número determinado de locomotoras, cuando teníamos el número determinado de vagones de pasajeros, coches de pasajeros, vagones de carga, vagones para la ganadería, vagones para el café, plataformas para el algodón y todo lo demás. Y repito, de alguna manera, que valió mucho más la liquidación que haberla rehabilitado para el servicio de la democracia y para el servicio del pueblo colombiano, porque era un regulador de las tarifas hombre kilómetro y carga kilómetro. Desde luego que eso fue lo que quedó de Ferrocarriles hasta el momento. Podríamos hablar ya en otra etapa superior. Bueno, don Jesús Ernesto, la realidad de los ferrocarriles hoy en Colombia. La realidad del ferrocarril es que cambió diametralmente la historia de este país. Nosotros tuvimos
todo el equipo técnico, productivo, tractivo, y que era un ejemplo incluso en América. Locomotoras dieseléctricas U20C, locomotoras General Motor GR12U, y teníamos locomotoras españolas. Hoy todo eso desapareció. No, hoy todo eso le quedó, una parte le quedó al fondo del pasivo social de los ferrocarriles nacionales, que es aquel organismo que le tiene que prestar salud y pensiones. Pero las malas administraciones, entre ellas quienes vendieron las locomotoras, el equipo tractivo, los terrenos, nos dejaron prácticamente en el aire. Hoy no hay ferrocarriles nacionales del país. Eso es historia y eso es del pasado. Se mueven los trenes del sector de occidente colombiano y han hecho reparación en algunos tramos, como es en la edición Pacífico, de Dagua a Los Guerreros, a La Delfina, hasta llegar a El Piñal y a Buenaventura. Pero esos ya no son trenes nacionales, son trenes privados. Desde luego que la producción ya no corresponde al beneficio del país, sino que son contratados tanto el personal como el equipo, como el mantenimiento de la vía. Anteriormente el ferrocarril era titular de todo, trabajadores, ingenieros, médicos, vías, obras de arte, túneles, reparación de equipo tractivo y material rodante. Desde luego que hoy no hay ferrocarriles en Colombia. Apenas nos sacan algunos letreros en televisión para darle algunas alegrías al pueblo colombiano, pero eso ya no es de nuestra patria, esos son sectores privados. ¿Cómo le parece que están moviendo en este momento un servicio que es la carrocería de un bus, casi para imitar lo que era la carrocería de un autoferro? Y lo mueven por los rieles, haciendo creer que ese es el tren, y lo están moviendo en el sector del Magdalena Medio, especialmente entre Puerto de Río, García Cadena y La Dorada. Y han hecho solamente un recorrido o dos recorridos y aparecen en los trailers y en los comentarios de que se está recuperando los ferrocarriles nacionales de Colombia. Eso no hay nada. En lo que es aquí en el sector de Girardot, Tolima, Huila, no hay ningún servicio. Aquí en el Magdalena Medio, aquí entre el Alto de la Tribuna, hacia el sector de Bagasal, Villeta y Puerto Salgar, La Dorada y México, no hay ningún servicio de carga, ni hay nada. Solamente, y lo que había desde Bogotá a Belencito y desde Bogotá a Puente Nacional, todo eso desapareció, y las líneas férreas hoy son museos, como el Museo de Chiquinquirá, y la estación es solamente una reliquia histórica. No hay absolutamente nada hasta este momento. Lo demás, a veces mueven en televisión algunos avisos, pero eso era cuando se movía el tren de lujo, el tren del mar, el tren de las acacias, el expreso del Sol, el expreso Tayrona. Ahora no se mueve nada. Sin embargo, haciéndole apología al negocio y a la propaganda y a la publicidad, les quieren hacer creer al pueblo colombiano que sí hay ferrocarriles, pero son tomas, fotografías, videos y audios del tiempo histórico de ferrocarril. Don Jesús Ernesto, la pregunta es, ¿cuál es el futuro real de los ferrocarriles en Colombia, con dos problemas graves que tenemos? Hoy hay 38 concesiones de vías en Colombia por donde transitan todas las tractomulas. Se habla de que el ferrocarril de Colombia lo pueden entregar en concesión. Nos dice don Tito Mora de que hay que buscar a los japoneses y a los alemanes para que construyan el ferrocarril, pero no para entregarlo en concesión, porque debe ser del gobierno nacional.
¿Este gobierno estará dispuesto a defender los intereses de los colombianos o le entregará a un particular la concesión de los ferrocarriles nacionales? Don Jorge, ni este gobierno de Iván Duque, ni en el periodo anterior de Álvaro Uribe Vélez, ni en los anteriores han hecho ningún legado ni la preparación para recuperar a ferrocarriles nacionales. Podemos nosotros decir que cuando llegó el neoliberalismo a Colombia, lo primero que hicieron fue la privatización de las empresas, los concordatos y la declaratoria de empleados públicos para acabar con las empresas. Y la primera empresa que tocaron en el país en 1987 fue a Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y la segunda empresa fue en 1989 a Puertos de Colombia. Y de ahí en adelante se abrió el boquete para privatizar y para hacer las concesiones, para hacer los trámites, para hacer los contratos y para abrir la licitación amplia, pública, con los monopolios, con los consorcios y con las entidades extranjeras, multinacionales. En vista de eso, desprestigiaron al ferrocarril. En vista de eso, se quitaron el presupuesto, y en vista de eso impulsaron el transporte por carretera a cambio de lo que era el ferrocarril como regulador de las tarifas. ¿Qué hay hoy frente a esto? Realmente la Sociedad de Ingenieros de Colombia ha hecho 3 citaciones y encuentros, uno en Medellín, uno en Cali y uno en Bogotá, para hacer un análisis de cuál es el futuro de ferrocarriles. El futuro de ferrocarriles está muy claro, y el país lo conoce. Está muy claro, está muy definido. Nosotros tuvimos gerentes bien, tuvimos gerentes regulares y tuvimos gerentes que vinieron y luego aparecieron presos en los Estados Unidos, como Marco Tulio Lora Borrero. Tuvimos unos gerentes que, si no fueron lo máximo, el doctor Alfonso Duarte, 2 veces gerente, trató de rehabilitar a ferrocarriles y salvar a ferrocarriles. Estuvo el que fue presidente del Congreso de la República, un político, Tito Rueda Guarín, 2 veces gerente de ferrocarril, pero vino a hacer clientelismo, a hacer burocracia y a acabar con ferrocarriles, porque él estaba en otra tarea y en otra disposición como senador y como empresario. El futuro de los ferrocarriles tiene que abrirse, lo podemos hablar aquí y en cualquier escenario, tiene que ser una decisión política de este país, tiene que ser una decisión del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes, del Senado de la República, que tengamos por lo menos más de 56 senadores en este proceso parlamentario, que tengamos más de 86 representantes a la Cámara para tomar decisiones y decir: vamos a abrirle la compuerta nuevamente a los ferrocarriles nacionales de Colombia. De esos 3.790 kilómetros, todos los levantaron. Las estructuras férreas, los talleres, las oficinas, y hasta hace exactamente 10 meses, lo que era la estación de La Sabana, que fue creada en 1912, hoy hace parte del patrimonio de la Policía Nacional. Sacaron a los últimos pensionados de la estación de La Sabana, que era el sitio histórico donde partían y llegaban los trenes, que llegaban al kilómetro 5 como terminal de carga. Hoy no se conocen estudios, no se conocen. Los ingenieros
que conocieron de la estructura férrea, que conocieron de lo que era el intríngulis mínimo y máximo de los talleres para habilitar las locomotoras, de los que crearon y fueron ingenieros en la vía, en los túneles, en las obras de arte, en el mantenimiento de la vía, porque es que en ferrocarriles había tres cosas que eran sumamente delicadas. Primero, el material tractivo, que eran las locomotoras. Segundo, el estado de las vías. Y tercero, que era el mantenimiento. Un ferrocarril sin obreros, un ferrocarril sin tripulantes y un ferrocarril sin mecánicos en los talleres no existe. Tuvimos los mejores en Colombia, talleres del Corso, aquí en Bogotá en el kilómetro 35, llegando a Facatativá. Tuvimos Faca Vapor en Facatativá, los talleres Bello en Medellín, los talleres de Café Madrid en Bucaramanga, los talleres de Santa Marta y los talleres de Chipichape. Nosotros trabajamos como obreros en los talleres de Chipichape en Cali, fuimos obreros de talleres y conocimos todo el oficio. Por lo tanto, hoy están esperando que hayan concepciones, y la concepción es sinónimo de negocio, y ese sinónimo de negocio es el contrato. Y siempre el contrato, nosotros sabemos los tres elementos fundamentales del contrato, que es la utilidad y la ganancia. Por eso desde la privatización de estas empresas, todo lo que ha surtido en las empresas de servicios públicos y domiciliarios ha sido rentabilidad, utilidad y ganancia para los inversionistas y para los capitalistas, a costa del pueblo colombiano y el valor nominal del esfuerzo del pueblo en general. Nosotros no le vemos futuro, y como dice el cuento, nosotros vemos el hilo, pero no nos comemos la carreta. Si tuvimos toda la estructura, infraestructura y todas las bases fundamentales de los ferrocarriles, y no lo quisieron habilitar al ritmo del desarrollo tecnológico de los ferrocarriles del mundo, del Japón, de Francia y de América, entonces ahorita un contrato es apenas una concepción, y el valor de la concesión lleva implícito lo que es todos aquellos factores donde el efecto principal no es lo que quede y lo que se produzca, y no lo que dé ganancia y lo que dé utilidad. Eso lo han hecho hasta este momento. Nosotros no vemos ningún estudio, y los que conocieron de ferrocarriles ya se murieron, y los que no se han muerto están en un estado lamentable. Por eso ahorita nosotros comenzamos a escuchar voces para unas concepciones, y nosotros apenas decimos, como dice Juan Gosaín, miremos los rieles desde lejos, porque esa historia ya pasó. Es muy difícil. Nosotros creemos, el colectivo nacional de pensionados ferroviarios de Colombia, Aconalferros, ha hecho incluso le entregó a la alcaldesa de Bogotá algunas propuestas sobre el ferrocarril de la Sabana, donde todavía hay pensionados técnicos, maquinistas, operadores, gente de la vía, ingenieros, caporales, y nunca recibimos ni siquiera una respuesta. Entonces, hoy por hoy nosotros no avisoramos ninguna esperanza de la cultura de rehabilitación para que hayan ferrocarriles productivos, eficientes y grandes en Colombia. Ernesto. Don Jesús Ernesto, entremos en materia de algo. Cuando comenzamos hablaron de trazas de 914 milímetros, y ahora hablamos de 1460, que es 1 metro con 46 centímetros las trazas para poder un ferrocarril moderno. ¿Cómo podría ser eso? Y un ferrocarril, ¿cuántos vagones en plano puede jalar y cuántos en loma? Para decirle a los colombianos de hacer las cuentas cuántas tractomulas podríamos quitar de las carreteras en Colombia, pero le dañamos el negocio a la concesión de vías con los peajes.
Esto es muy sencillo. En la línea férrea, que era de 914 milímetros, y la convencional en el mundo 1.46, el sindicato en la época le propuso al gobierno general, a los administradores de ferrocarriles y a los presidentes de las repúblicas que le hiciera una línea adicional al equipo que tenía. O sea, habían dos paralelas, no era sino 914 y abrir otra que llegara a 1.46. Podríamos hacer un abastecimiento de nobleza, recoger todo el equipo viejo que había y utilizarlo hasta su final por la línea 914 y traer todo el equipo nuevo con el 1.46. El gobierno no quiso. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Que el gobierno tomó otras decisiones y fue el cierre de ferrocarriles. Podríamos nosotros decir que allí se perdió esa gran posibilidad y habría lo siguiente. La capacidad de una locomotora, habría que mirar la proporcionalidad de la pendiente en Colombia, la tara de arrastre de cada locomotora y en cada uno de los terrenos en Colombia, la potencia de las locomotoras y la potencia hasta 4 locomotoras trabajando en acople múltiple. Nosotros cogíamos 4 locomotoras U10B y 1, 2, 3, 4 y las sincronizábamos y con una sola tripulación arrastrábamos lo de 4 locomotoras. Pero habría que hacer un estudio claro y nosotros lo tenemos en las tarifas, en lo que el valor del arrastre, la capacidad subiendo de una locomotora, la capacidad bajando para llevar la carga en superficies pendientes bajando y en terreno plano. Por ejemplo, una sola locomotora de La Dorada a Santa Marta, voy a decir un solo tipo de locomotora, la U20C de 2000 caballos de potencia, podíamos mover, con esos 2000 caballos de potencia, podíamos mover hasta 100, 120, 130 vagones a medio cargar o vagones cargados y vagones vacíos. Pero podríamos cargar esa misma locomotora 40, 50 o 60 vagones con el mismo peso de una tractomula, con el valor 56.000 kilos, la capacidad de arrastre de un doble troque o de una tractomula. Ese mismo era lo de un vagón. Nosotros podíamos moverlo en plan hasta 40, 50 o 60 vagones totalmente cargados y ya mixtos entre pasajeros y carga liviana, podíamos meter 80, 100, 120 vehículos con una sola locomotora. Ya para subir, entonces tendríamos que mirar lo que es de Buenaventura a Dagua, lo que es de Dagua a la cumbre, lo que es de la cumbre a Puerto Izat bajando a Cali, o aquí lo que es de la tribuna, el alto de la tribuna aquí al pie de Facatativá, bajando a Bagasal, que es la pendiente más grande, que es de 3.8 kilómetros. Y de ahí a Útica y a La Dorada es otra pendiente ya más liviana. Entonces tendríamos que mirar terreno, trayecto, capacidad de arrastre de locomotora para poder decir si en plan podemos mover hasta 100, 120 vehículos aquí en la loma subiendo, podíamos apenas subir 5 o 10 vehículos, no más, porque es una pendiente sumamente peligrosa, sumamente alta. Y desde luego que entonces, eso hablando de una sola locomotora, la U20C, si hablamos de la General Motor,
también de 2.000 caballos de potencia, tiene otra capacidad de arrastre. Y si es de la locomotora U10B, que es de las más pequeñas, pues tiene menos potencia para subir vehículos. Pero lo que es en terreno semiplano o en terreno plano como en la sabana o en lo que es en el valle o en la costa, una sola locomotora hace lo de 10 o 15 o 20 tractomulas. Bueno, don Jesús Ernesto, la pregunta es, el gobierno nacional está hablando en toda parte de ferrocarriles nacionales. No vemos la inversión, no vemos el trabajo, se habla mucho del proceso de los ferrocarriles en Colombia. ¿Cuál es la realidad hoy que el gobierno está mostrando una cantidad de ferrocarriles que no se ven en movimiento, como dicen ustedes, la pusieron a correr? La pusieron a correr, es un sofisma de distracción. La verdad es de que en Colombia, con el actual modelo del sistema, con este gobierno, con los anteriores, mientras que no haya una decisión política, no hay alternativas. Y para que hayan esas alternativas, tiene que haber una decisión del Parlamento, el Estado colombiano, una política nacional y una política que diga, vamos a entrar en una etapa nueva en Colombia. Lo demás, la verdad, sin engañar a este país, eso de que corren un trencito de 20 kilómetros o corren un trencito de 10 kilómetros o de 40 kilómetros, eso es muy fácil decirlo, pero practicarlo. En ferrocarriles no hay una estructura, no hay un cuerpo de ingenieros que conozcan de ferrocarriles nacionales de Colombia como el que existía, con los ingenieros ferroviarios que fueron innatos, que fueron obreros de vía, que estaban con la pica y la pala y con el obrero allí, no. Y uno de los factores que liquidó a ferrocarriles era que cualquier hijo de un recomendado que salía de la universidad lo nombraban ingeniero cuando no sabía nada, o lo nombraban ingeniero de vías cuando no tenía conocimiento de nada. Y los obreros que después fueron a la universidad, que después se hicieron profesionales, que tenían capacidad para gerenciar una empresa, nunca les dieron la oportunidad porque no tenían un padrino o un político que los ayudara. De tal manera que nosotros, con toda la franqueza, con todo el reto, con toda la voluntad que haya y con todo un desafío, estamos en capacidad de abrir hoy en la línea, porque tenemos en los pensionados, en las organizaciones de pensionados, tenemos la gente que hizo a ferrocarriles, la gente que quiso a ferrocarriles, la gente que construyó los ferrocarriles, todavía lo tenemos. De tal manera que no vemos, con la actual política, no vemos sino demagogia, mentira y engaño. Puede que llegue una alternativa diferente y que lleguen unas políticas modernas, pero no lo vemos a corto plazo. Lo decimos porque nosotros fuimos defensores de los ferrocarriles, nosotros no fuimos liquidadores, nosotros no fuimos administradores. Es como están diciendo en este país, aquí en Colombia nadie, aparte de los partidos tradicionales, ha gobernado el país. Ninguno de izquierda ha manejado, o un demócrata ha manejado este país. Todos han sido de otras tendencias políticas. Así mismo ha pasado en ferrocarril. Si hay voluntad política, se puede abrir, pero el costo es muy grande. Abrir nuevamente línea férrea, abrir nuevamente viaductos, abrir nuevamente túneles, abrir nuevamente obras de arte, es una estatura presupuestal demasiado grande, que creo que más que todo se queda en la retórica y en el comentario que convertir eso en realidad. Bueno, pero hago la pregunta, don Jesús Ernesto. ¿Están dispuestos los pensionados de los ferrocarriles nacionales a coadyuvar si este gobierno nacional o alguien se interesa en volver a generar los ferrocarriles en Colombia? Claro, nosotros tuvimos en la nómina de pensionados grandes, como ya lo dije al principio,
pues mucha gente ha desaparecido, esos viejos ingenieros ya murieron, los viejos obreros ya murieron, los maquinistas que eran maquinistas de vapor, de diésel eléctrico, pero todavía hay una juventud pensionada, todavía hay un grupo numeroso de hombres y de mujeres que eran las que trabajaban en las oficinas, que manejaban la nómina, que manejaban en talleres todo el presupuesto de los repuestos, lo que se pedían en el extranjero, y desde luego que tenemos una nómina muy excelente todavía de maquinistas, de locomotoras y de gente experimentada en el campo de tripulantes para recuperar a Ferrocarril. Pues lógicamente de pronto no con el número que existía, pues es que Ferrocarril desapareció en el 92 y estamos ya en el 2021, pero sí tenemos todavía gente en los pensionados, en las organizaciones de pensión. Es más, acredito con absoluta seguridad lo que voy a mencionar. Cuando liquidaron a Ferrocarriles, el gobierno nacional le tocó valerse de los obreros de vía que ya estaban pensionados. Le tocó valerse de los pasoanivelistas, le tocó valerse de los maquinistas, operadores técnicos, enganchadores, freneros, pasoanivelistas y personal de tripulante, furgoneros y conductores. Le tocó volver a llamar a todos los que estaban pensionados que vinieran a acompañarlos en las tareas ferroviarias de la STF y de las ferrovías, que fueron de las empresas que crearon posteriormente del 92 para acá, en la etapa de liquidación. Por supuesto de que tenemos todavía personal y las entidades de pensionados están en disposición de acompañar en algunas tareas, porque todavía hay gente con capacidad, con ideas, con pensamiento y con compromiso para ayudarle a Colombia. Don Jesús Ernesto, tengo en mi mano un libro que lo voy a mostrar a la pantalla. Esto fue editado hace 35 años y hoy está vigente lo que este libro dice. ¿Qué queda de este libro en la historia de Colombia? Don Jorge, Colombia, amigos pensionados, amigos colombianos, la nación. Este libro fue editado hace 35 años por el periodista, abogado Roberto Cárdenas Ulloa, en Bogotá, y por el periodista Boris Alberto Gutiérrez en Girardot, que había recorrido Girardot, Tolima, Huila con Aneiva, Girardot, Bogotá. Estos dos periodistas le dedicaron 2 años y nosotros le contribuimos con algunas fotos que tiene el libro y con algunos reportajes. Nos decían los locos del patín, porque pensábamos en la recuperación de Ferrocarril y no en la eliminación o en la liquidación definitiva. Este abogado, Roberto Cárdenas Ulloa, se fue con el otro periodista y recorrió Talleres Cundinamarca aquí en Bogotá, Talleres El Corso en el kilómetro 35, Talleres Faca Vapor en la ciudad de Facatativá, fue a Talleres Flandes y estuvieron en algunas oportunidades en Talleres Bello y en Talleres Santa Marta, y vieron los cementerios de las locomotoras, los cementerios de los carrocajas, los cementerios de los vagones, de las rejas de ganado, de las plataformas, de las góndolas, y vieron lo más triste, el cementerio de los autoferros y el cementerio de las locomotoras por falta de repuesto, con una estructura y con una capacidad de habilitar a ferrocarriles. Por eso es que Roberto Cárdenas Ulloa dice, mire cómo destruyen a Colombia. Y por eso el periodista Boris Alberto Gutiérrez denunciaba
Y por eso quienes lo acompañamos en esa época nos decían que éramos anarquistas, que éramos divisionistas y que no queríamos a los ferrocarriles. Y para concluir esa parte, ahí está el epitafio, el prólogo, el contenido y el resumen de todo lo que se advertía desde hacía 35 años. Y 2 años después, el 17 de julio del 92, decretaron la muerte de Ferrocarriles. También estuvimos en ese día oscuro de la despedida de Ferrocarriles, que le costó más la liquidación que haberlo rehabilitado. Y entre ellos hubo muchos periodistas, Ángela Patricia Llaniot, Juan Gozaín y otros, a duro que nos tiraron, porque decían que los tallerurnos, los obreros y los trabajadores de ferrocarril eran los que tenían en quiebra la institución. Cuando nosotros sabíamos que tenía más burocracia que obreros de vía, tenía más burocracia que trabajadores de talleres y tenía más burocracia que tripulantes de trenes y tripulantes de autoferros. Por eso nos duele y nosotros lo decimos al país, don Jorge, y a Colombia. Nosotros lo decimos con autoridad, con ética, con principio y con respeto de patria, porque queremos la Colombia. Yo fui maquinista 18 años y fui 2 años dirigente sindical. Luego me pensioné. Pero lo que le quedó de experiencia o nos quedó de experiencia es que esta fue la primera empresa de capital invertido en Colombia. La empresa que abrió los escenarios en el país y que abrió la tecnología en la agricultura, en el campo y en la selva, con los ferrocarriles del Magdalena Medio, con los ferrocarriles del Pacífico, con los ferrocarriles, el ferrocarril de Antioquia, que se unió a la nación el 7 de diciembre de 1962, se constituyeron los ferrocarriles nacionales de Colombia. El país, por abandono, por intereses partidistas y una vulgar decisión, lo liquidó cuando hubiera sido los mejores ferrocarriles de América Latina. Don Jesús Ernesto, hemos hablado de ferrocarriles, nos podríamos quedar todo el día hablando del mismo tema. Ando con, como dicen los colombianos, que no les gusta hacer nada, que viven en la crítica y en la queja. Me preocupa, todo es de preocupación. Aquí nos preocupamos por todo, pero al final no hacemos nada porque nos dedicamos a hablar solamente y no vamos a la acción. Yo los veo a ustedes aquí en esta oficina y a la gente de los pensionados, hombres que ya deberían estar descansando, pero que le quieren brindar mucho a la gente. Pero usted me dijo algo muy interesante cuando estábamos antes de llegar aquí a la oficina. ¿Qué es lo que le hace daño realmente a este país? Este país está comprometido con la burocracia, con una falta de talento político, con una falta de construir historia de patria. A este país está interesado en el diario. No está preocupado en hacer un análisis cuantitativo y cualificativo del pasado, presente y futuro. Nosotros los pensionados ferroviarios tenemos una lucha consignada y tiene que ser una lucha histórica, que es, quemamos diferentes etapas. Hicimos la etapa productiva de una empresa. Nos ganamos un derecho fundamental a la pensión. Tomamos caldo de riel. Incluso aquí hubo un ministro que está preso hoy en el Cantón Norte, Diego Palacio Betancur, el que creó la inseguridad social en Colombia,
el que creó a Colpensiones, el que acabó con la Caja Nacional de Previsión, el que acabó con el Seguro Social, es hijo del médico Fernando, el mejor médico que tuvo Ferrocarriles en la edición Pacífico en Armenia, cuando se llamaba la Cueva del Humo. Se llamaba la Cueva del Humo porque era época de vapor, entonces era puro humo. Entonces Fernando Palacios era el médico que atendía, y con el sueldo de ese médico, este médico educó a sus hijos. Entre ellos educó a Diego Palacio Betancur, que alcanzó a ser ministro de Álvaro Uribe Vélez. Un ministro que le quitó los derechos a la salud al pueblo colombiano. Un ministro que cambió la legislación de la seguridad social en Colombia. Y un ministro que le negó incluso los servicios a su propia compañera Sandra Ceballos cuando tenía cáncer, y por eso ella apareció la ley Ceballos. Este tipo está hoy preso en el Cantón Norte. Entonces uno dice, no hay voluntad política. Entonces uno dice hoy, quieren es acabar con las instituciones. Por eso yo al principio hablé de la declaratoria de empleados públicos, de la privatización de las empresas, de los concordatos, y en eso cayó Ferrocarriles. Entonces es muy difícil una nueva etapa y salvar esta institución. Sin embargo, es posible que hayan buenos vientos, y como decía Eduardo Vanegas Barrero, presidente de Unimar, Unión de Marinos Mercantes de Colombia, buen viento y buena mar, que fue un gran defensor de la lucha ferroviaria, de los marinos mercantes de Colombia y de los oficiales de la Marina Mercante, y el hombre que más firmó convenciones colectivas en los mares de Colombia. Bueno, don Jesús Ernesto, pero hablamos de otra cosa cuando hablamos de lo que le hace daño a este país, cuando me habla del sindicalismo, de las juntas de acción comunal en Colombia y del cooperativismo mal enfocado. Sí, señor, ese punto sí que es rico y abundante en grandes elementos. Yo empezaría con un mensaje muy chiquitico, que al que le caiga el guante, que se lo chante. La corrupción, el clientelismo y los avivatos en Ferrocarriles. Sí hay gente honesta, y en todas las empresas del país. En Ferrocarriles hay gente comprometida. En Ferrocarriles hay hombres que le trabajaron hasta 58 años a la entidad. Y para poderlos pensionar, los tuvieron que tomar una decisión y hacerle firmar casi a ruego, porque eran enamorados del ferrocarril. Pero la corrupción, y en esto sí quiero señalar, y de eso me hago responsable en lo que voy a manifestar. Con la llegada de la ley 100 del 93, que estuve yo en el Parlamento colombiano, que no dejaron entrar sino allá el 23 de diciembre de 1992, dejaron entrar solamente a 2 personas, y entre ellos hubo un representante a la Cámara que se llamaba Samuel Ortegón Amaya, y nos dejó entrar a un compañero llamado Derman Vicente Cubillos y Jesús Ernesto Mendoza, y nos dimos cuenta cómo aprobaron la ley 100 del 93 a pupitrazos, la ley nefasta en Colombia, la ley del crimen, la ley de la muerte. Bueno, pero está claro es que con esa ley le abrieron el negocio y las compuertas al oportunismo, porque crearon las EPS y las IPS, y al sacar los servicios médico, clínico y hospitalarios, como lo tenía Ferrocarril,
que teníamos hasta clínica propia, Doima, que teníamos médicos propios, que teníamos enfermeras propias, que teníamos consultorios propios, eso desapareció a partir del 1 de abril de 1994. Y entonces apareció el negocio. Entonces aparece el contratista y la mayoría de los contratistas cogieron, y en esto voy a ser muy claro para después no tener yo un debate público en el cual no sepa responder, pero lo voy a hacer, en el cual cayeron la mayoría de las organizaciones sindicales, pensionales, comunales y de las cooperativas, que fue el negocio de la salud. Antes era internamente en las empresas, luego ya al aparecer la EPS era la recaudadora del dinero, la IPS la prestadora, y comenzaron a ofrecer cositas a los directivos. Muchos se dejaron sobornar y hasta el momento se dejaron absorber hasta el día de hoy, desde el 1 de abril del 94 hasta este momento. ¿Por qué? Por los ofrecimientos. Hacen un contrato y le ofrecen. Asimismo pasó con el sistema de bancario. Llamaron nuevamente a los pensionados. Anteriormente era con un talonario, luego con el cajero. Hicieron arreglos internos que no les cobraban el valor del desprendible ni para ir a cobrar la pensión. Y vaya, mire hoy un pensionado que retire por cajero, paga mínimo, paga 8.000, 10.000, 12.000, 25.000 o 30.000 pesos mensual por retirar de los cajeros, cuando al principio ese no fue el pacto ni el convenio. Entonces ahí cayeron los pensionados también, y muchos pensionados, y también, bueno, entonces en el movimiento hay 4 tendencias muy delicadas en este país. El movimiento comunal, tenemos grandes líderes en todo el país, pero tenemos la mayoría, es gente que no lucha por una causa y por un principio. En el movimiento cooperativo, la misma historia. Ya hoy muy pocos tienen confianza hoy en el movimiento cooperativo, que fue lo de finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y cuando llegamos a lo de la salud, se convirtió en un negocio. En un negocio, lo digo, y los que me están escuchando saben que reciben prebendas, que reciben plata de los contratistas, que reciben dinero de los contratistas. Y para aprovechar esto, señalo una demanda que hay en el búnker de la Fiscalía aquí en Bogotá contra un director del Fondo del Pasivo Social de Ferrocarril, Jaime Luis Lacutir, con su equipo. La plata que le sacó a las clínicas y a los contratistas en la época de negociación para que nos prestaran los servicios médicos. Jaime Luis Lacutir, que hoy es honorable magistrado del Consejo Nacional Electoral. Incluso a nosotros nos dio risa cuando lo nombraron en el Consejo Nacional Electoral para investigar a Álvaro Uribe Vélez. A nosotros nos dio risa, porque es un consentido de Doñoño, el que está preso, de Miguel Doñoño Elías. Entonces, y ahí cayeron los ferroviarios, y ahí cayó el presidente de la federación. Óigalo bien, que no tengo ningún temor, porque eso está en la Corte Suprema de Justicia, estuvo en la Procuraduría y está en el búnker del fiscal. Un señor llamado Jorge Sánchez Rivera, que era presidente de la federación, que lo nombramos presidente de la federación y luego representante en el consejo directivo del Fondo del Pasivo Social, y terminó siendo asesor de los contratistas. Nos traicionó, nos engañó, seguramente recibió mucha plata, porque esa es la verdad, porque conocemos la plata que le dio el doctor Alfonso, el dueño de la clínica, los fundadores en Bogotá y la clínica Federman,
que eso lo llevamos a la notaría y tenemos el documento firmado de la vacuna que le tenía Jorge Sánchez al doctor dueño de la clínica, los fundadores. Entonces esto lo ha dañado, y con esto termino, la corrupción, el clientelismo, la vergüenza. No hay principios, no hay postulados, y esa es una lucha que nosotros tenemos hoy en el escenario nacional. Bueno, don Jesús Ernesto, me alegra estar con usted aquí y la historia de los ferrocarriles, y yo sé que vamos a tener mucho que hablar de ferrocarriles en Colombia con don Tito Mora, con toda la gente de los pensionados de los ferrocarriles, y muy agradecido con ustedes de haberme recibido, y seguimos adelante haciendo nuestra tarea. Entonces me queda decir una cosita para mis amigos, para mis compañeros, para mis compatriotas, para mis pensionados ferroviarios, los que han creído en nosotros, en el colectivo nacional Aconalferros, en esa lucha para defender el Fondo del Pasivo Social, para defender el Fondo de Previsión Social de Antioquia, que es el único patrimonio que tenemos. Óiganlo bien, compañeros pensionados, el único patrimonio se llama Fondo del Pasivo Social. Por eso peleamos para defender ese fondo, por eso peleamos contra la corrupción, y principalmente ustedes conocen que la lucha de nosotros es para salvar la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a nuestras esposas, el derecho a nuestros hijos, y que la salud no se convierta en un negocio, sino que es un derecho fundamental. Y nosotros en el Fondo del Pasivo Social, con la administración del doctor John Mauricio Marín Barbosa y del subdirector de Prestaciones Económicas Luis Gabriel Marín, saben que estamos defendiendo la salud, y saben que estamos defendiendo el medicamento, y saben que estamos defendiendo la clínica, que estamos defendiendo el servicio de ambulancia, y que estamos defendiendo paso a paso el futuro del fondo, y principalmente la salud de los pensionados ferroviarios, de nuestras familias, y más que eso, antes de que alistemos nuestra maleta liviana para irnos a Saladora San Pedro, como lo hizo el Jueves Santo, el mejor dirigente que tuvo este país, que murió el Jueves Santo 1 de abril, José Edgar Pavón Quijano, ir tranquilo a buscar la paz celestial, habiendo dejado esos derechos aquí intergeneracionales. Nosotros ya estamos peleando es por la pensión de las futuras generaciones, de los futuros pensionados, de los que no se han pensionado. Queremos que se reconozca el derecho no casual, sino causal, el derecho legítimo, que disfruten de la pensión, no cuando tengan 70 años, sino que cuando adquieran su derecho. Por eso nosotros decimos que es la lucha por el respeto a las próximas generaciones, a la juventud y a la niñez. Pero peleamos para que Colombia tenga un gobierno democrático y tenga un gobierno que sepa defender la soberanía. Hoy estamos viviendo una etapa confusa, equivocada, y el país sabe hacia dónde nos llevan en estos momentos las políticas de Estado. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy en Opiniones con don Luis Jesús Ernesto Mendoza de Aconalferros, hombres que saben de la historia de los ferrocarriles en Colombia y que nos quieren contar realidades de lo que estamos viviendo. Atención, alcaldes de Colombia, llega a su municipio próximamente Tardes de Talentos, música, humor, gastronomía, farándula, salud, turismo y mucho más. Próximamente desde su municipio.